Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Si alguna vez has amado con toda tu alma, si alguna vez confiaste ciegamente en alguien, si alguna vez el destino te golpeó tan fuerte que pensaste que no podrías levantarte, entonces esta historia es para ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el amor y la traición. Ahora sí. Comencemos. La luz de la tarde sevillana entraba por los ventanales del estudio de Elías como si fuera miel derramándose sobre las paredes blancas. Era ese tipo de luz que solo existe en Andalucía, dorada y espesa, la que hace que todo parezca una pintura de Sorolla. Elías ajustaba su cámara Leica, esa reliquia alemana que había comprado de segunda mano hacía 5 años y que se había convertido en una extensión de sus manos morenas. Sus dedos largos, acostumbrados a capturar instantes que otros dejaban pasar, acariciaban el objetivo con la delicadeza de quien sabe que está tocando algo sagrado. —¿Elías? ¿Estás ahí, cariño? La voz de Marina atravesó el estudio como una brisa fresca del Guadalquivir. Él levantó la vista de su equipo y sonrió. Ahí estaba ella, recortada contra la luz del pasillo, con ese pelo rubio que le caía por los hombros como cascadas de trigo maduro. Marina llevaba un vestido blanco de lino que se movía con cada paso, y Elías pensó, como tantas otras veces, que era la mujer más hermosa que había visto jamás. No porque fuera perfecta según los estándares convencionales, sino porque en sus imperfecciones, esa pequeña cicatriz en la ceja izquierda, la forma ligeramente asimétrica de sus labios cuando sonreía, residía una verdad que él, como fotógrafo, valoraba por encima de todo. «Aquí estoy, mi vida», respondió él, dejando la cámara sobre el escritorio repleto de hojas de contacto y negativos. «¿Qué tal la reunión con tu madre?» El rostro de Marina se ensombreció por un segundo, apenas un parpadeo, pero Elías lo captó. 3 años juntos le habían enseñado a leer sus microexpresiones como si fueran titulares de periódico. «Bien, ya sabes cómo es ella». Marina se encogió de hombros y se acercó para besarlo en los labios. «Insistiendo en que vayamos a la finca este fin de semana. Toda la familia estará allí». Elías sintió ese nudo familiar en el estómago. La familia Santa Cruz. Apellido rancio de abolengo andaluz, de esos que aparecen en las páginas de Sociedad de ABC desde hace generaciones. Para ellos, Elías no era más que el fotógrafo ese, el novio de Marina, el de fuera. Nunca decían el negro delante de él, claro. Eran demasiado educados, demasiado europeos para eso. Pero Elías lo veía en sus ojos, en la forma en que lo miraban de arriba a abajo cuando llegaba a las reuniones familiares, como si estuvieran evaluando un mueble antiguo de dudosa procedencia. «¿Segura que quieres que vaya?», preguntó él, rodeándola por la cintura. «Puedo decir que tengo trabajo, un encargo importante». «No seas tonto». Marina le acarició la mejilla. «Eres mi pareja, mi futuro. Que se acostumbren de una vez». Esas palabras debían tranquilizarlo, pero había algo en la forma en que Marina las pronunció que le dejó un sabor amargo en la boca. Como cuando muerdes una naranja y resulta estar agria por dentro. Esa noche, mientras Marina dormía a su lado en la cama del pequeño piso que compartían en el barrio de Triana, Elías no podía conciliar el sueño. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz anaranjada de las farolas que se colaba entre las persianas. Podía escuchar el ruido lejano de las calles, los últimos juerguistas saliendo de los bares, el claxon ocasional de algún taxi. Sevilla nunca dormía del todo, era una ciudad que respiraba incluso en las horas más oscuras. Se giró para observar a Marina. Dormía boca arriba, con un brazo sobre la cabeza, el pelo revuelto sobre la almohada. Se veía tan pacífica, tan inocente. Elías extendió la mano para tocarla, pero se detuvo a medio camino. Últimamente había algo diferente en ella. Nada concreto, nada que pudiera señalar con el dedo y decir esto es lo que está mal. Pero estaba ahí, en la forma en que miraba su teléfono, en cómo a veces parecía estar a millones de kilómetros de distancia cuando él le hablaba, en esas conversaciones que interrumpía bruscamente cuando él entraba en la habitación. Quizás estaba siendo paranoico. Quizás llevaba demasiado tiempo escuchando las advertencias veladas de sus amigos. «Tío, ten cuidado con esas niñas bien», le había dicho su colega Javier hacía un par de semanas mientras tomaban cerveza en el Alameda de Hércules. Al final siempre vuelven a los suyos. Elías había rechazado esos comentarios con una risa forzada, pero ahora, en la oscuridad de las 3 de la madrugada,
Esas palabras resonaban en su cabeza como campanas de iglesia. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Marina y fue hasta la cocina. El piso era pequeño pero acogedor, decorado con fotografías que él mismo había tomado, niños jugando en las calles del barrio de Santa Cruz, ancianos tomando el sol en las plazas, parejas bailando sevillanas en la Feria de Abril. Toda su vida estaba capturada en esas paredes. Toda su historia de amor con esta ciudad que lo había acogido cuando llegó desde Guinea-Bissau hacía 10 años, solo con una mochila llena de sueños y una cámara prestada. Sirvió un vaso de agua y se quedó mirando por la ventana. Las calles empedradas brillaban bajo la luz de las farolas por el rocío nocturno. Un gato callejero cruzó la calle con ese caminar perezoso y confiado de quien es dueño del territorio. Elías sonrió. Qué fácil lo tenían los animales, sin complicaciones, sin familias políticas, sin miradas de desaprobación. Al día siguiente, Marina se fue temprano a su trabajo en la galería de arte. Era asistente del director, un tipo petulante llamado Gonzalo, que siempre hablaba de el arte contemporáneo español como si fuera el mesías cultural de Europa. Elías nunca le había caído bien a Gonzalo, eso estaba claro. Tu novio hace fotitos muy monas de turistas, le había dicho una vez a Marina, lo suficientemente alto como para que Elías lo escuchara. Marina se había reído, nerviosa, sin defenderlo. Elías pasó la mañana revelando fotografías en su pequeño cuarto oscuro. Era un proceso que lo relajaba, casi meditativo. Ver cómo las imágenes aparecían lentamente en el papel sumergido en los líquidos químicos era como presenciar un pequeño milagro cada vez. Estaba trabajando en una serie sobre los trabajadores del mercado de Triana, retratos en blanco y negro que capturaban la dureza y la dignidad de sus rostros curtidos por años de madrugones. Eran casi las 2 de la tarde cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Diga, contestó, con el auricular apretado entre el hombro y la oreja mientras seguía trabajando. ¿Elías Mané? La voz al otro lado era masculina, profesional. Sí, soy yo. Le llamo de la Fundación Álvarez de Arte Contemporáneo. Hemos visto su trabajo y nos gustaría hacerle un encargo importante para nuestra próxima exposición. Elías dejó las pinzas que tenía en la mano. La Fundación Álvarez era una de las instituciones artísticas más prestigiosas de España. Que lo llamaran a él un fotógrafo sin nombre, sin galería propia, sin padrinos en el mundo del arte, era casi increíble. Pero, ¿en serio?, preguntó sin poder ocultar su emoción. ¿Qué tipo de encargo? Preferimos hablar en persona. ¿Podría pasarse por nuestras oficinas mañana a las 10? Estamos en la calle Sierpes, número 42. Claro, por supuesto. Ahí estaré. Cuando colgó, Elías sintió que le costaba respirar. ¿Era esto real? ¿Por fin su gran oportunidad? Llevaba años trabajando duro, exponiendo en bares y centros culturales pequeños, vendiendo alguna que otra fotografía a turistas en el mercadillo de arte de los domingos. Pero esto era diferente. Esto podía cambiar su vida. Llamó a Marina inmediatamente. «¡Amor! No te lo vas a creer», prácticamente gritó cuando ella contestó. «¿Qué pasa?» La voz de Marina sonaba extraña, casi molesta por la interrupción. «Me acaban de llamar de la Fundación Álvarez. Quieren contratarme para un proyecto». Hubo un silencio al otro lado, demasiado largo. «Vaya, qué bien», dijo finalmente Marina, pero su tono era plano, sin emoción. «Escucha, estoy en medio de algo. ¿Hablamos luego?» «Sí, claro, pero ya había colgado». Elías se quedó mirando el teléfono, desconcertado. ¿Esa era toda la reacción de Marina? Ni siquiera una felicitación efusiva, un «estoy orgullosa de ti», intentó racionalizar. Estaba trabajando, ocupada, no era el mejor momento. Pero aún así, algo no encajaba. El resto del día lo pasó en una nube de excitación nerviosa. Revisó su portfolio una y otra vez, seleccionó sus mejores trabajos, preparó su presentación. Apenas probó bocado durante la cena. Marina llegó tarde esa noche, pasadas las 9, y venía extrañamente callada. «¿Cómo te fue en la galería?», preguntó Elías mientras ella se quitaba los zapatos en la entrada. «Normal. Ya sabes lo de siempre». Marina fue directa al dormitorio sin mirarlo. Elías la siguió. Ella estaba frente al armario, quitándose la ropa. «¿Te pasa algo?», preguntó él, apoyándose en el marco de la puerta. «No, nada. Estoy cansada». Marina se puso una camiseta vieja y se metió en la cama con el teléfono en la mano. «Oye, sobre lo de la Fundación Álvarez». «Ah, sí, felicidades», dijo ella sin levantar la vista de la pantalla. «Seguro que te va muy bien».
Elías sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esa frialdad, esa indiferencia, no era propia de Marina, o al menos no era propia de la Marina que él conocía. ¿O sí? Últimamente ya no estaba seguro de nada. Se sentó en el borde de la cama, dándole la espalda a ella. ¿Sabes qué? Olvídalo. Me voy a dormir al sofá. Haz lo que quieras, murmuró Marina. Elías cogió su almohada y salió del dormitorio. Una vez en el salón, se tumbó en el sofá, mirando al techo. Las sombras de las plantas que Marina había colgado en la ventana se proyectaban en las paredes como fantasmas danzantes. Podía escuchar el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, el sonido distante de una moto pasando por la calle. Pero lo que más fuerte sonaba era el silencio entre Marina y él. Un silencio que se estaba haciendo cada vez más denso, más insoportable. A la mañana siguiente, Elías se despertó temprano. Marina ya se había ido, había dejado una nota en la cocina. Me fui temprano a la galería. Suerte con tu reunión. Ni un te quiero, ni un te llamo luego. Solo una M mayúscula, fría como el hielo. Se duchó, se vistió con su mejor camisa, una azul de lino que Marina le había regalado el año pasado, y sus únicos pantalones que no eran vaqueros. Se peinó el pelo rizado con cuidado y se miró en el espejo. Un hombre de 32 años le devolvió la mirada. Rasgos africanos suavizados por algo de sangre portuguesa que le venía de su abuela materna. Ojos castaños oscuros que habían visto demasiado para su edad. Una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha, recuerdo de una pelea en la que no tuvo más remedio que participar cuando era adolescente en Bissau. Se preguntó qué verían en él las personas de la Fundación Álvarez. ¿Un artista prometedor? ¿Un inmigrante con suerte? ¿Un extraño en una tierra que nunca sería del todo suya? Llegó a la calle Sierpes 15 minutos antes de la hora. Era una de las arterias comerciales más famosas de Sevilla, peatonal y estrecha, flanqueada por edificios del siglo XIX con fachadas ornamentadas. Las tiendas de lujo se alternaban con cafeterías tradicionales donde los sevillanos tomaban su café con tostada. Elías encontró el número 42, un edificio señorial con un portal de mármol y una placa de bronce que decía Fundación Álvarez de Arte Contemporáneo. Subió las escaleras hasta el segundo piso. Una secretaria elegante, de unos 50 años, pelo gris perfectamente cortado y gafas de diseñador, lo recibió con una sonrisa profesional. ¿El señor Manet?, preguntó. Sí, tengo cita a las 10. Por supuesto. El señor Velázquez lo está esperando. Por aquí, por favor. Lo condujo por un pasillo largo decorado con fotografías artísticas, algunas de Cristina García Rodero, otras de Alberto García Alix, hasta una puerta de madera oscura. La secretaria tocó suavemente y una voz grave desde dentro dijo, «Adelante». La oficina era espectacular. Techos altos con molduras originales, grandes ventanales que daban a un patio interior lleno de naranjos, muebles antiguos que olían a cera y dinero viejo. Detrás de un escritorio enorme estaba sentado un hombre de unos 60 años, completamente calvo, con gafas redondas de montura dorada y un traje gris de 3 piezas, que probablemente costaba más que 3 meses de alquiler de Elías. Señor Manet, bienvenido. El hombre se levantó y le extendió la mano. Soy Eduardo Velázquez, director de la Fundación. Encantado. Elías estrechó su mano, sorprendido por la firmeza del apretón. Siéntese, por favor. ¿Le apetece un café? No. Gracias, estoy bien. Velázquez volvió a sentarse y juntó las manos sobre el escritorio, mirando a Elías con una intensidad que resultaba ligeramente incómoda. He visto su trabajo, es excepcional. Tiene un ojo para capturar la humanidad en momentos cotidianos que es raro de encontrar en estos tiempos. Gracias, es muy amable. Elías sentía que su corazón latía demasiado rápido. Vamos a organizar una exposición sobre la diversidad cultural en España. Queremos mostrar cómo nuestro país ha cambiado en las últimas décadas, cómo se ha enriquecido con nuevas voces, nuevas perspectivas, y creemos que usted sería perfecto para documentar esto. Suena increíble. Elías no podía evitar sonreír. ¿Qué tipo de fotografías buscan exactamente? Retratos, pero no retratos convencionales. Queremos que capture historias de vida, momentos íntimos, verdades que vayan más allá de la superficie. Tenemos un presupuesto generoso, 15.000 euros por el proyecto completo, más gastos de producción y montaje. Elías sintió que le faltaba el aire. 15.000 euros. Era más dinero del que había ganado en todo el año anterior. ¿Cuándo tendría que empezar? Inmediatamente.
La exposición está programada para dentro de 3 meses. Necesitaríamos al menos 30 fotografías de gran formato. Puedo hacerlo, dijo Elías sin dudar. Definitivamente puedo hacerlo. Velázquez sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Excelente. Mi secretaria le preparará el contrato. Hay solo una condición. Necesitamos que trabaje con absoluta discreción. Este proyecto es muy importante para nosotros y no queremos que se filtre información antes del lanzamiento oficial. Por supuesto, lo entiendo. Salió de la fundación casi flotando. Lo había conseguido. Su gran oportunidad. Finalmente podría demostrarle al mundo y a la familia de Marina que no era solo el fotógrafo ese, que tenía talento, que valía algo. Sacó el teléfono para llamar a Marina, pero se detuvo. ¿Y si volvía a reaccionar con frialdad? No, mejor darle una sorpresa. Pasaría por la galería donde ella trabajaba y se lo contaría en persona. La Galería Santander estaba en el centro, cerca de la catedral. Era un espacio moderno con paredes blancas inmaculadas y suelos de microcemento pulido. Cuando Elías entró, reconoció inmediatamente el ambiente pretencioso del lugar. Un par de personas vestidas completamente de negro miraban con expresión seria una instalación que consistía en 3 cubos de metal oxidado. El arte contemporáneo, pensó Elías con cierta ironía. ¿Puedo ayudarle en algo?, le preguntó una chica joven con el pelo teñido de verde y múltiples piercings. Busco a Marina Santa Cruz. Está en la oficina de atrás. Pero está en una reunión importante. No sé si... Solo será un momento. Elías se dirigió hacia el fondo de la galería antes de que la chica pudiera detenerlo. Conocía el lugar, había estado allí varias veces. La oficina de Marina estaba al final de un pasillo estrecho. La puerta estaba entreabierta. Y entonces lo escuchó. La voz de Marina. Pero no estaba hablando de trabajo. Estaba riendo. Una risa íntima, cómplice. El tipo de risa que reservas para alguien especial. No seas tonto, Álvaro. Ya sabes que no puedo hacer eso ahora mismo, decía Marina. Elías se quedó paralizado. ¿Álvaro? ¿Quién demonios era Álvaro? Vamos, prima, no seas aburrida, respondió una voz masculina, arrastrando las palabras con ese acento de pijo andaluz que Elías reconocía demasiado bien. Solo es una cervecita, igual que antes. Las cosas son diferentes ahora. Estoy con Elías. ¿Ese? Por favor, Marina. Sabes que es temporal. Tu familia nunca lo va a aceptar. Hubo un silencio. Un silencio que se alargó demasiado. Ya veremos, dijo finalmente Marina, pero su voz sonaba... ¿dubitativa? Elías sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Dio un paso atrás intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Primo? Marina nunca le había hablado de ningún Álvaro. Y esa forma de hablar, esa complicidad, se dio la vuelta y salió de la galería lo más rápido que pudo sin llamar la atención. Una vez en la calle, apoyó las manos en las rodillas, intentando respirar. El sol de mediodía caía a plomo sobre Sevilla y el calor era sofocante, pero Elías sentía frío. Un frío que le nacía desde dentro. Caminó sin rumbo durante horas. Cruzó el puente de Triana, subió hasta la Torre del Oro, vagó por las callejuelas del barrio de Santa Cruz, los turistas se hacían selfies, los vendedores ambulantes ofrecían abanicos y castañuelas, la vida seguía su curso normal. Pero para Elías algo fundamental acababa de cambiar. Cuando finalmente volvió al piso, ya había anochecido. Marina estaba en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado. «Hola, cariño», dijo con una sonrisa. «¿Qué tal la reunión?» «Estoy haciendo tu plato favorito, pollo al limón con...» «¿Quién es Álvaro?» Las palabras salieron de la boca de Elías antes de que pudiera detenerlas. Marina se quedó inmóvil, con el cuchillo en la mano. El color desapareció de su rostro. «¿Qué?» «Álvaro, tu primo, el que piensa que lo nuestro es temporal». Ella dejó el cuchillo sobre la encimera lentamente. «¿Me has estado espiando?» «Fui a darte una sorpresa a la galería, pero parece que la sorpresa me la llevé yo». «Elías, no es lo que piensas». «Ah, ¿no? Entonces explícamelo. Explícame por qué nunca me has hablado de él. Explícame esa conversación. Explícame por qué últimamente estás tan distante, tan fría». Marina se pasó una mano por el pelo, un gesto que Elías reconocía como señal de nerviosismo. «Álvaro es complicado. Es el hijo de mi tío Rodrigo. Crecimos juntos. Fuimos muy cercanos de pequeños». «¿Cercanos?» Elías soltó una risa amarga. «Marina, yo sé cómo suena cercanos cuando se habla de alguien, y no sonaba a primos que jugaban juntos en la niñez. No seas ridículo. No hay nada entre Álvaro y yo, es solo que él siempre ha sido protector conmigo. Cuando empecé a salir contigo se puso un poco celoso. Como hermano mayor,
Nada más. ¿Y por qué nunca me lo presentaste? ¿Por qué nunca mencionaste su existencia? Porque sabía que reaccionarías así. Marina levantó la voz. Sabía que te pondrías paranoico y celoso. No estoy siendo paranoico, estoy siendo realista. Últimamente hay alguien con quien estás siempre al teléfono. Alguien que te hace sonreír de una forma en que ya no me sonríes a mí. ¿Es él, verdad? ¿Es Álvaro? Marina no respondió. Solo lo miró con esos ojos azules que Elías había amado tanto, pero que ahora le parecían los de una extraña. Creo que necesito salir a tomar el aire, dijo finalmente ella, cogiendo su bolso. Cuando me calme, hablamos. Marina, no te vayas ahora. Tenemos que... Pero ella ya había salido, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en todo el piso. Elías se quedó solo en la cocina. El pollo al limón seguía cocinándose en el horno, llenando el aire de un aroma que antes le habría parecido delicioso, pero que ahora le resultaba nauseabundo. Se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Esta mañana todo parecía ir bien. Bueno, no exactamente bien, pero al menos había esperanza. La reunión con la Fundación Álvarez había sido un éxito. Su carrera despegaba. Y ahora, su teléfono vibró. Un mensaje. Durante un segundo de ilusión absurda, pensó que sería Marina, disculpándose, explicándolo todo. Pero era de Javier. Tío, ¿quedamos para unas birras? Te veo jodido últimamente. Elías no respondió. No tenía fuerzas ni para escribir 2 palabras. Se levantó y fue al dormitorio. Sobre la mesilla de noche de Marina estaba su teléfono. Lo había olvidado en la prisa por salir. Elías lo miró durante lo que parecieron horas. No era de ese tipo de personas. Nunca había espiado el teléfono de nadie. Creía en la confianza, en la privacidad, en el respeto, pero también había creído en Marina. Con las manos temblando, cogió el teléfono. No tenía contraseña, Marina nunca había puesto una. No tengo nada que ocultar, decía siempre. Elías desbloqueó la pantalla y abrió WhatsApp. Ahí estaba, un chat con Álvaro Santa Cruz. Cientos de mensajes. Elías empezó a leer y con cada palabra, con cada emoji de corazón, con cada te echo de menos, sentía como si algo dentro de él se fuera rompiendo en pedazos cada vez más pequeños. Los mensajes no eran abiertamente sexuales, pero había una intimidad en ellos que era peor que cualquier sexo explícito. Bromas privadas, referencias a momentos compartidos. ¿Recuerdas cuando nos escapamos al cortijo de tus padres? Nadie me hace reír como tú. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si... Elías siguió bajando por el chat, incapaz de detenerse, como si estuviera presenciando un accidente a cámara lenta. Y entonces vio algo que hizo que se le helara la sangre. Un mensaje de hace 3 semanas. Ya hablé con el contacto de la fundación. Todo está listo. Tu fotógrafo caerá como un idiota. Para cuando se dé cuenta, ya habremos hecho el negocio. Y la respuesta de Marina. ¿Estás seguro de que funcionará? Me siento mal por él. No te pongas sentimental ahora, prima. Es solo un negocio. Además, ¿cuánto tiempo pensabas seguir con él? Ya sabes lo que dice tu padre. Lo sé. Tienes razón. Elías dejó caer el teléfono como si quemara. Se sentó en el borde de la cama, tratando de procesar lo que acababa de leer. La fundación, su encargo, todo era una trampa, un montaje. Y Marina estaba involucrada. El mundo que conocía, el futuro que había imaginado, todo se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Pero lo peor no era eso. Lo peor era darse cuenta de que la persona a la que amaba, la persona por la que había estado dispuesto a aguantar las miradas de desprecio de su familia, las sutiles humillaciones, los comentarios velados, esa persona lo había estado traicionando todo este tiempo. Se quedó ahí sentado en la oscuridad, sin encender las luces, mientras Sevilla vibraba afuera con su vida nocturna incansable. Las risas de los turistas en las calles, el rumor distante del flamenco saliendo de algún bar, el repiqueteo de los tacones de las mujeres sobre los adoquines. Todo ese ruido vital le parecía ahora terriblemente lejano, como si perteneciera a otro mundo al que él ya no tenía acceso. Cuando Marina volvió, pasadas las 2 de la madrugada, Elías seguía sentado en la misma posición. Ella entró en el dormitorio y se sorprendió al verlo ahí, en la oscuridad. ¿Elías? ¿Por qué no has encendido la luz? Él levantó su teléfono. En la pantalla, el chat con Álvaro. Leí tus mensajes, dijo con una voz que no reconocía como suya, plana y fría. Lo sé todo. Marina se quedó inmóvil en el umbral de la puerta. Durante un momento pareció que iba a negarlo todo, a inventar alguna excusa, pero entonces sus hombros se hundieron y algo en su expresión cambió.
como si se quitara una máscara que había estado llevando demasiado tiempo. Lo siento, susurró. Yo lo siento mucho. Y con esas palabras se rompió el último hilo que los mantenía unidos. La primavera llegó a Sevilla con su habitual explosión de color y vida. Los naranjos florecían, llenando el aire de ese perfume dulce y embriagador que hacía que los turistas se detuvieran en medio de las calles para respirar profundamente, como si pudieran llevarse ese aroma de vuelta a sus países grises y fríos. Pero para Elías, la belleza de la ciudad se había convertido en algo agridulce. Cada calle le recordaba a Marina. Cada plaza, cada café, cada rincón guardaba memorias que ahora dolían como heridas abiertas. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que vio a Marina. 3 semanas en las que su vida se había convertido en una sucesión de reuniones con abogados, declaraciones ante la policía y entrevistas con periodistas que olían la sangre de un escándalo jugoso. La historia había crecido más allá de lo que nadie imaginó al principio. Lo que comenzó como un simple caso de fraude artístico había destapado toda una red de blanqueo de dinero que involucraba no solo a Álvaro y sus cómplices directos, sino a galerías falsas en Madrid, Barcelona y hasta París. Carmen, su abogada, lo mantenía informado de cada desarrollo. La mujer había demostrado ser tan tenaz como Javier había prometido, persiguiendo cada cabo suelto con la determinación de un sabueso. «Tenemos buenas noticias», le dijo una mañana mientras tomaban café en su oficina. Encontraron a Álvaro. Estaba escondido en una villa en Marbella, probablemente planeando huir a Marruecos. Lo detuvieron anoche. Elías sintió una mezcla extraña de satisfacción y vacío. ¿Era esto lo que se sentía cuando conseguías justicia? No era tan dulce como había imaginado. ¿Y Marina? Está cooperando plenamente con la investigación. Su testimonio ha sido crucial para vincular las transacciones financieras con personas específicas. El fiscal está considerando un acuerdo. Si sigue colaborando, podría evitar la cárcel con una sentencia suspendida y servicio comunitario. Bien, dijo Elías, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. No quiero que vaya a prisión. Solo quería que pagara de alguna forma, que entendiera que las acciones tienen consecuencias. Carmen lo miró con algo parecido a la comprensión. Eres un buen hombre, Elías. Muchos en tu lugar estarían sedientos de venganza. La venganza no me devuelve el tiempo perdido. No repara mi corazón. Solo quiero seguir adelante. Pero seguir adelante era más fácil de decir que de hacer. El escándalo había puesto su nombre en todos los periódicos locales. El fotógrafo que destapó la red de fraude artístico, lo llamaban. Algunos lo veían como un héroe. Otros, especialmente en los círculos más elitistas de Sevilla, lo veían como un advenedizo que había tenido el atrevimiento de desafiar a una familia establecida. Las divisiones eran claras y dolorosas. Su teléfono sonaba constantemente. Periodistas queriendo entrevistas. Otros artistas compartiendo sus propias historias de explotación. Pero también había llamadas de odio, mensajes amenazantes de personas que creían que él había destruido injustamente la reputación de los Santa Cruz. La polarización era brutal. Una tarde, mientras revelaba fotografías en su cuarto oscuro, el trabajo manual siempre lo había ayudado a pensar, recibió una llamada de un número que no reconocía. Casi no contestó, harto de los periodistas, pero algo le hizo pulsar el botón verde. «Señor Manet». La voz era femenina, mayor, educada. «Sí, soy yo. Mi nombre es Teresa Álvarez. Soy la verdadera presidenta de la Fundación Álvarez de Arte Contemporáneo». Elías dejó las pinzas que tenía en la mano, su corazón acelerándose. «Señora Álvarez, por favor, déjeme hablar. He seguido su caso en las noticias. Lo que le hicieron fue imperdonable. Usar el nombre de mi fundación, el trabajo de toda mi vida para estafar a artistas jóvenes. Estoy horrorizada y quiero enmendarlo. No tiene que». «Sí tengo que», la interrumpió con firmeza. «Mi fundación se ha visto manchada por esta asociación, aunque sea falsa. Y usted, señor Manet, ha demostrado un coraje y una integridad notables. Por eso quiero hacerle una oferta real, una exposición individual en mi galería. 6 meses de preparación, presupuesto completo, lanzamiento durante la Bienal de Sevilla. Sin trucos, sin letras pequeñas, solo una oportunidad genuina para que su trabajo brille como merece». Elías tuvo que sentarse. ¿Era real? Después de todo el infierno por el que había pasado, ¿estaba recibiendo exactamente lo que le habían prometido falsamente? «Señora Álvarez, yo no sé qué decir». «Diga que sí. Venga a mi oficina mañana y hablamos de los detalles.
La dirección real está en Madrid, no en esa farsa de Sevilla. Le envío la información por email. Cuando colgó, Elías se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto mágico. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo. Alivio, gratitud y la realización de que quizás, después de todo, el universo tenía cierta forma de justicia poética. Llamó a Javier inmediatamente. «Tío, no te lo vas a creer». «¿Qué pasó ahora?». Su amigo sonaba preocupado. «Algo bueno. Por primera vez en meses, algo realmente bueno». Le contó sobre la llamada de Teresa Álvarez. Javier gritó tan fuerte por el teléfono que Elías tuvo que alejarlo de su oreja. «Tío, lo sabía. Sabía que algo bueno tenía que salir de todo esto. No quiero ilusionarme demasiado. Ya me engañaron una vez. Esta es diferente. Teresa Álvarez es la persona más respetada en el arte contemporáneo español. Si ella te está ofreciendo esto, es real, es más que real, es enorme». Esa noche Elías no durmió. Se quedó despierto planeando, imaginando, permitiéndose soñar por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué fotografías incluiría en la exposición? ¿Qué historia querría contar? La respuesta vino a él justo antes del amanecer. Quería contar su historia. No solo la traición y el dolor, sino el viaje completo. Desde Guinea-Bissau hasta Sevilla, desde la pobreza hasta el amor, desde el amor hasta la traición, y desde la traición ¿hasta qué? Esa era la parte que aún no sabía. El viaje a Madrid al día siguiente fue surreal. En el tren AVE, mirando por la ventana como el paisaje andaluz daba paso a las llanuras de Castilla, Elías reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en solo unos meses. Había perdido a la mujer que amaba, había expuesto una red criminal, se había convertido en una figura pública controvertida, pero también había encontrado una fuerza en sí mismo que no sabía que poseía. Había aprendido que podía sobrevivir al dolor más profundo. Y quizás, solo quizás, podía salir del otro lado siendo alguien mejor. La oficina real de la Fundación Álvarez estaba en el barrio de Salamanca, en un edificio histórico restaurado con gusto exquisito. Teresa Álvarez resultó ser una mujer de 70 años, elegante sin ser ostentosa, con ojos inteligentes que te evaluaban sin juzgar. La reunión duró 3 horas. Hablaron de arte, de visión, de lo que significaba capturar verdad en una imagen. Teresa había visto su trabajo, el trabajo real, no solo las fotografías que aparecieron en los periódicos, y tenía opiniones, preguntas, sugerencias. Tiene talento, señor Manet, talento real. Pero lo que más me impresiona es su honestidad. Sus fotografías no mienten, muestran a las personas como son, con toda su belleza y su fealdad, su fortaleza y su fragilidad. Eso es raro de encontrar. Solo fotografío lo que veo, dijo Elías simplemente. Exactamente. Y lo que ve es verdad. Eso es el verdadero arte. Firmaron el contrato ese mismo día. Un contrato real, revisado por Carmen, sin trampas ni segundas intenciones. Elías salió de la oficina sintiendo que sus pies apenas tocaban el suelo. En el tren de vuelta a Sevilla su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Soy yo, Marina. Sé que no quieres hablar conmigo y lo entiendo. Solo quería que supieras que me enteré de tu exposición con Teresa Álvarez. Estoy feliz por ti, de verdad. Te lo mereces más que nadie. Cuídate». Elías leyó el mensaje varias veces, esperó sentir rabia o dolor o algo intenso, pero solo sintió una tranquila aceptación. Marina era parte de su pasado, una parte importante, sí, pero pasado al fin. No respondió al mensaje, simplemente lo archivó y miró por la ventana. Los siguientes meses fueron los más productivos de la vida de Elías. Se sumergió en el trabajo con una intensidad casi maniática. Fotografiaba desde el amanecer hasta el anochecer. Trabajadores del mercado, inmigrantes vendiendo en la calle, ancianos tomando el sol, niños jugando en plazas polvorientas. Cada imagen contaba una historia de dignidad en medio de la lucha, de belleza en lo cotidiano, de humanidad en sus múltiples formas. Pero también fotografió su propio dolor. Se tomó autorretratos crudos sin filtros, mostrando su vulnerabilidad. Fotografió el piso vacío después de que Marina se fuera. Fotografió las calles donde solían caminar juntos. Convirtió su dolor en arte y en el proceso comenzó a sanar. Una tarde de julio, mientras trabajaba en su estudio, tocaron a la puerta. Cuando abrió, se encontró con una mujer joven de unos 25 años, piel morena como la suya, con el pelo recogido en trenzas intrincadas y una sonrisa tímida. «¿Elías Manet?», preguntó en español con acento francés. «Sí, mi nombre es Amara. Soy de Senegal, pero vivo en París.
Vi tus fotografías en un artículo online sobre el caso de fraude y wow, son increíbles. Capturas algo que yo he estado intentando capturar en mi propia obra. ¿Tu propia obra? Soy pintora. Trabajo con temas de identidad africana en la diáspora europea. Estoy en Sevilla haciendo una residencia artística y tenía que conocerte. La invitó a pasar. Hablaron durante horas. Amara era apasionada, inteligente, con opiniones fuertes sobre arte y política. Había experimentado su propio tipo de discriminación en Francia, sus propias luchas por ser tomada en serio en un mundo artístico dominado por europeos blancos. Encontraron terreno común en lugares que Elías no esperaba. Es extraño, dijo Amara, mientras miraba las fotografías colgadas en las paredes del estudio. Pensé que venía a conocer a un fotógrafo famoso por un escándalo. Pero veo a alguien que realmente entiende lo que significa ser el otro. El eterno extranjero. Siempre seré eso aquí, admitió Elías. No importa cuántos años viva en Sevilla, cuánto español hable, cuánto éxito tenga. Siempre habrá personas que me vean primero por mi piel y después, si tengo suerte, por mi trabajo. ¿Y eso ya no te molesta? Elías lo pensó. Me molesta, pero ya no me define. Antes dejaba que eso me hiciera sentir menos, como si tuviera que demostrar constantemente mi valía. Ahora entiendo que su incapacidad de verme completamente es su problema, no el mío. Amara sonrió y había algo en esa sonrisa que hizo que el corazón de Elías latiera un poco más rápido. Me gusta esa respuesta. Empezaron a verse regularmente. Café por las mañanas, largas caminatas discutiendo arte por las tardes. Cenas simples en restaurantes baratos donde la comida era auténtica. No era un romance tórrido como lo fue con Marina al principio. Era algo más lento, más cuidadoso. Dos personas que habían sido heridas aprendiendo a confiar de nuevo. El juicio de Álvaro fue en septiembre. Elías tuvo que testificar, enfrentar a Marina y a Álvaro en la sala del tribunal. Álvaro lo miró con odio puro. Marina no lo miró en absoluto, manteniendo los ojos fijos en sus manos durante todo el proceso. El veredicto fue contundente. Álvaro fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude, blanqueo de dinero y otros cargos relacionados. Sus cómplices recibieron sentencias similares. Marina, gracias a su cooperación, recibió una sentencia suspendida de 2 años y 500 horas de servicio comunitario. El juez fue claro en su dictamen. Su juventud y su evidente manipulación por parte de Álvaro fueron factores atenuantes, pero su participación consciente en el fraude no podía ser ignorada. Cuando todo terminó, Elías salió del juzgado sintiendo un cierre que no esperaba. No había victoria en ver a Marina destrozada, no había satisfacción en el llanto de su madre cuando se llevaron a Álvaro esposado. Solo había una profunda tristeza por todo el dolor innecesario, todas las vidas dañadas por codicia y cobardía. Amara lo esperaba afuera. ¿Estás bien?, preguntó tomando su mano. Sí, dijo él, sorprendido de descubrir que era verdad. Creo que finalmente estoy bien. La exposición en la Fundación Álvarez se inauguró en noviembre durante la Bienal de Sevilla. Teresa había insistido en traerla a la ciudad natal de Elías, a pesar de que la sede principal estaba en Madrid. Es tu historia, había dicho. Debe contarse dónde sucedió. La noche de la inauguración, Elías estaba tan nervioso que apenas podía respirar. Se había vestido con cuidado. Traje negro, camisa blanca, zapatos lustrados. Amara estaba a su lado, radiante en un vestido tradicional senegalés que hacía que las cabezas se giraran. La galería estaba llena. Críticos de arte, periodistas, otros artistas y, para su sorpresa, gente común que había seguido su historia en las noticias. Las fotografías colgaban en las paredes bajo iluminación perfecta. 35 imágenes que contaban su viaje. Retratos de trabajadores inmigrantes, escenas de las calles de Sevilla, los autorretratos vulnerables y finalmente una serie de imágenes de esperanza y renacimiento. Javier estaba allí con su familia. Carmen, su abogada, vino con su esposo. El inspector Gutiérrez apareció sorprendentemente diciendo que quería ver qué tanto alboroto había con este arte. Incluso algunos de los otros artistas que habían sido estafados vinieron mostrando su solidaridad. Pero lo que más sorprendió a Elías fue ver a miembros de la comunidad africana de Sevilla, personas que él había fotografiado, personas que simplemente habían oído hablar de él. Todos vinieron a apoyarlo. Llenaron la galería con su presencia, sus idiomas, sus risas. Por primera vez, Elías sintió que no estaba solo, que tenía una comunidad real, construida no por sangre o tradición, sino por experiencia compartida y respeto mutuo. Teresa Álvarez dio un discurso inaugural.
El arte verdadero nos muestra quiénes somos, sin pretensiones ni mentiras. Elías Mané es un artista verdadero. Ha tomado su dolor, su lucha, su experiencia como inmigrante africano en España y lo ha transformado en belleza. Estas fotografías no nos dejan mirar hacia otro lado. Nos obligan a confrontar nuestros prejuicios, nuestras hipocresías, nuestra humanidad compartida. Es un honor y un privilegio presentar su primera exposición individual. Los aplausos fueron atronadores. Elías tuvo que dar un discurso improvisado, con la voz temblando de emoción. No tengo palabras preparadas, comenzó. Solo quiero decir gracias. Gracias a todos los que creyeron en mí cuando yo mismo dudaba. Gracias a los que me apoyaron en los momentos más oscuros. Y gracias a los que me hicieron daño, porque sin ese dolor no habría creado estas imágenes. El sufrimiento puede destruirte o transformarte. Yo elegí la transformación. Más aplausos. Las personas se acercaron a felicitarlo, a estrechar su mano, a comprar sus fotografías. Los críticos escribieron reseñas brillantes. Una voz necesaria en el arte contemporáneo español, decía El País. Fotografías que desafían y conmueven, escribió ABC. Incluso los medios internacionales comenzaron a prestar atención. La noche fue perfecta. Pero para Elías, el momento más importante llegó al final, cuando casi todos se habían ido. Estaba solo en la galería, mirando sus fotografías, intentando procesar todo lo que había pasado. La puerta se abrió. Elías se giró y vio a Marina. Se veía diferente, más delgada, el pelo más corto, vestida con sencillez en lugar de su habitual elegancia cara. Pero lo más diferente eran sus ojos. Ya no había esa seguridad privilegiada que siempre habían tenido. Ahora había humildad y dolor y algo parecido a la sabiduría ganada a través del sufrimiento. Sé que no debería estar aquí, dijo desde la puerta sin atreverse a entrar, pero necesitaba decirte algo. ¿Qué? La voz de Elías era neutral, ni hostil ni amigable. Que tenías razón, sobre todo. Fui una cobarde, elegí lo fácil sobre lo correcto, y perdí lo mejor que me pasó en la vida. Marina. No, déjame terminar. Se acercó unos pasos, pero manteniendo distancia respetuosa. No estoy aquí buscando perdón. Ni siquiera sé si merezco perdonarte algún día. Solo quería que supieras que estos meses han sido los peores de mi vida, pero también los más educativos. Perdí mi familia, mi reputación, mi futuro tal como lo conocía. Pero gané algo. Me encontré a mí misma. La Marina real, no la que mis padres querían que fuera. Me alegro por ti, dijo Elías y lo decía en serio. De verdad. Tus fotografías son increíbles. Marina miró alrededor de la galería, sus ojos llenándose de lágrimas. Siempre supe que eras talentoso, pero esto es extraordinario. Y pensar que casi destruyo esto, que casi te destruyo a ti. No me destruiste, dijo Elías firmemente. Me lastimaste, sí, pero no me destruiste. Soy más fuerte de lo que pensaba. Marina sintió las lágrimas rodando libremente ahora. Voy a irme de Sevilla. Empezar de nuevo en otro lugar. Barcelona, quizás, o Valencia. Un lugar donde nadie conozca mi nombre o mi historia. Donde pueda ser solo Marina, no Marina Santa Cruz. Espero que encuentres lo que buscas. Y yo espero, dijo ella, su voz quebrándose, que tú encuentres el amor verdadero. El tipo de amor que yo era demasiado inmadura para darte, el tipo de amor que mereces. Se quedaron en silencio durante un momento. Toda la historia entre ellos, todo el amor y el dolor y la traición, suspendido en el aire como polvo en un rayo de luz. Adiós, Elías, dijo Marina finalmente. Adiós, Marina. Ella se giró y caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo sin girarse. Para lo que vale, fuiste el mejor hombre que conocí, y el peor error que cometí fue no luchar por ti. Y se fue, esta vez para siempre. Elías se quedó solo en la galería, rodeado de su trabajo, de las pruebas físicas de su dolor transformado en belleza. Sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de liberación. El último lazo con Marina se había cortado, el último capítulo de esa historia se había cerrado. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Amara. ¿Estás bien? Te vi hablar con ella. Sí, dijo Elías, limpiándose la lágrima. Creo que finalmente estoy completamente bien. Amara se acercó y tomó su mano. Tu historia no termina con ella, ¿sabes? Apenas está comenzando. Elías sonrió. Una sonrisa real, sin reservas, sin dolor residual. Lo sé. 6 meses después, Elías y Amara abrieron un estudio conjunto en el barrio de Triana. Ella pintaba mientras él fotografiaba. Colaboraban en proyectos que fusionaban sus visiones artísticas. La Galería de Teresa Álvarez les ofreció una exposición conjunta para el año siguiente. La vida no fue perfecta.
Todavía había momentos difíciles, días en que el recuerdo de la traición dolía, pero Elías había aprendido algo fundamental. El dolor no tiene que definirte. Puedes llevarlo contigo, reconocerlo y aún así elegir la alegría. Una tarde de primavera, exactamente un año después de la ruptura con Marina, Elías estaba en la orilla del Guadalquivir con su cámara. El sol se ponía sobre Sevilla, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa imposibles. Turistas paseaban por el puente de Triana, parejas se tomaban selfies. La vida continuaba en su hermoso caos habitual. Levantó la cámara y capturó el momento. No porque fuera extraordinario, sino porque era perfectamente ordinario. Y en esa cotidianidad había una belleza que ningún drama podía igualar. Su teléfono sonó. Era Mara. ¿Vienes a casa? Estoy haciendo tu plato favorito. Elías sonrió mientras escribía la respuesta. Voy para allá, te amo. Y mientras caminaba de vuelta a casa, su nuevo hogar, el que compartía con Amara, lleno de lienzos y cámaras y amor genuino, Elías Mané pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. La ecuación no era equitativa. Había perdido una mujer que lo traicionó, había ganado su dignidad, su arte, su voz y eventualmente un amor más verdadero. El balance, decidió, estaba definitivamente a su favor. Sevilla brillaba bajo las últimas luces del día, dorada y eterna. Y Elías, que una vez llegó a esta ciudad como un extranjero buscando sueños, finalmente había encontrado algo mejor. Se había encontrado a sí mismo. 2 años después de esos eventos, Elías recibió una invitación para exponer en la Bienal de Venecia. Su trabajo sobre la identidad africana en Europa había capturado la atención internacional. En la ceremonia de inauguración, mientras periodistas de todo el mundo fotografiaban sus fotografías, alguien le preguntó sobre su historia, sobre la traición que casi destruye su carrera. ¿Cómo superaste todo eso?, preguntó la periodista. ¿No te llenó de amargura? Elías pensó en la pregunta cuidadosamente antes de responder. Tuve 2 opciones. Podía dejar que el dolor me convirtiera en alguien amargo y cínico, o podía usarlo como combustible para crear algo significativo. Elegí lo segundo. Y en el proceso aprendí que la traición de otra persona no tiene que definirte. Tú eliges quién eres, incluso cuando todo parece estar en tu contra. La entrevista fue viral, no por el drama, sino por el mensaje de resiliencia y esperanza. Jóvenes artistas de todo el mundo le escribieron, compartiendo sus propias historias de traición y lucha. Elías respondió a tantos como pudo, ofreciendo la sabiduría que él mismo había ganado con tanto dolor. En cuanto a Marina, Elías escuchó que se había mudado efectivamente a Barcelona. Trabajaba en una pequeña galería, vivía modestamente y, según rumores, estaba en terapia tratando de reparar su relación con su familia. Él no buscó más información. Esa parte de su vida estaba cerrada, archivada en su memoria, no con odio, sino con la tranquila aceptación de algo que fue y ya no es. Álvaro salió de prisión después de 3 años por buen comportamiento. Intentó contactar a Elías una vez, un email largo pidiendo perdón. Elías lo leyó, lo pensó y finalmente respondió con una sola línea. Te perdono, pero no quiero saber nada de ti. Y con eso cerró esa puerta también. La familia Santa Cruz nunca se recuperó completamente del escándalo. La reputación que habían construido durante generaciones se vio manchada de forma irreparable. Algunos miembros de la familia cortaron lazos con la rama que había estado involucrada. Otros trataron de distanciarse públicamente. Pero en los círculos sociales de Sevilla, el nombre Santa Cruz nunca volvió a tener el mismo peso. Para Elías, la justicia había tomado su curso natural. No sintió placer en su caída, pero tampoco pena. Era simplemente el resultado inevitable de decisiones tomadas con arrogancia y desprecio por los demás. Una noche, 5 años después de todo, Elías y Amara estaban acostados en la cama de su piso en Triana, más grande ahora, con un verdadero estudio fotográfico y un espacio de pintura adecuado para Amara. Su hija de 2 años, Sara, dormía en la habitación contigua. El sonido de su respiración suave llegaba a través del monitor de bebé. ¿En qué piensas?, preguntó Amara, acariciando el pelo de Elías. En todo lo que tuve que pasar para llegar aquí. Contigo, con Sara, con esta vida. ¿Te arrepientes de algo? Elías lo consideró honestamente. Me arrepiento del tiempo perdido, de los meses que gasté intentando encajar en un mundo que nunca me quiso. Pero no me arrepiento de la experiencia en sí. Me enseñó quién soy realmente. Y me llevó hasta ti. Amara se acurrucó contra él. A veces las peores traiciones nos llevan a los mejores destinos.
Eso debería ser el título de mi próxima exposición, bromeó Elías. Nah, demasiado cursi, pero la idea es buena. Rieron juntos en la oscuridad, ese tipo de risa íntima que solo comparten las personas que se conocen profundamente. Y mientras Sevilla dormía afuera, con sus calles antiguas y sus secretos eternos, Elías Mané se quedó dormido sintiéndose completamente en paz. La historia de su traición se había convertido en leyenda en ciertos círculos. Las personas la contaban como una advertencia, como inspiración, como prueba de que la justicia existe. Pero para Elías era simplemente su vida. Una vida que había incluido dolor profundo y traición devastadora, sí, pero también amor verdadero, triunfo artístico y la clase de felicidad que solo puedes apreciar cuando conoces su opuesto. Y si alguien le preguntara si volvería atrás y cambiaría algo, si evitaría conocer a Marina para ahorrarse el dolor, Elías diría que no sin dudarlo, porque ese dolor lo había forjado. Esas cicatrices lo habían hecho más fuerte, más sabio, más capaz de reconocer y valorar el amor real cuando finalmente llegó. La vida, concluyó Elías, no se trataba de evitar el dolor, sino de aprender a bailar con él, a transformarlo, a usarlo para crear algo hermoso. Y él, el fotógrafo que capturaba verdades, había capturado esa verdad más profunda de todas, que podemos ser traicionados y aún así salir victoriosos. Podemos ser lastimados y aún así aprender a amar de nuevo. Podemos caer y aún así levantarnos más fuertes. Su historia no era solo sobre una traición, era sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre elegir la dignidad sobre la venganza, sobre construir algo bello de las ruinas de lo que fue destruido. Y mientras Sevilla respiraba en la noche con sus fantasmas y sus promesas, Elías Mané dormía el sueño de los justos, sabiendo que había elegido bien, que había luchado con honor, y que al final, contra todas las probabilidades, había ganado lo más importante. Se había recuperado a sí mismo. Fin.